Buenos días, soy David Bachiller, el delegado de la línea de negocio de agua de Acciona para Extremadura y Castilla-La Mancha, y hoy comparezco aquí con el señor alcalde para explicar un poco la revisión de tarifa que se ha llevado a cabo y que acaba de aprobar la Comisión de Precios de la Junta de Extremadura, y que, si no hay nada raro, pues entrará en vigor este próximo día 1 de julio. Esta revisión de tarifa viene derivada de la subida del coste del agua en alta, que es el principal coste del servicio. Villafranca de los Barros le compra el agua en alta a la Mancomunidad de los Molinos, que a finales de 2022, ya hace más de 2 años y medio, aprobó una subida de su tarifa a los municipios. Desde ese momento, el coste del agua en alta para el Servicio Municipal de Agua de Villafranca de los Barros ha sufrido un incremento del 75%, y durante este periodo pues, el Ayuntamiento y Acciona han estado trabajando para ver cómo esto se trasladaba a la tarifa de acuerdo a lo que indica el contrato de concesión administrativa que la empresa mantiene con el Ayuntamiento. En este sentido, pues, se ha diseñado una nueva estructura tarifaria para trasladar el coste de la compra de agua en alta a los usuarios, y esto se ha hecho pues, bajo unos criterios tanto de sostenibilidad y eficiencia como sociales también, es decir, que el coste no se traslada por igual a todos los vecinos, sino que aquellos vecinos que hacen un menor uso del agua, un uso más sostenible del agua en sus domicilios, pues van a notar muy poco la subida, mientras que pues, aquellos que hacen un uso más intenso del agua, bien por su actividad económica, en el caso de los usuarios no domésticos, o porque disponen pues, de necesidades recreativas más importantes pues, para viviendas, ¿no? Estoy pensando por ejemplo en riegos o piscinas, pues van a tener una subida del coste un poco más elevada. Es decir, que para los bloques de consumo, a partir de un determinado consumo, la tarifa ha subido más proporcionalmente, y para aquellos que utilizan un consumo de agua más moderado, pues la tarifa ha tenido pues una subida más ligera, ¿vale? Además, se ha separado el consumo doméstico y el consumo no doméstico, ¿vale? Esto es algo bastante habitual en todos los municipios, pero Villafranca de los Barros todavía no lo tenía. Ahora mismo pagaba lo mismo en cuanto a consumo una industria que una vivienda, lo cual pues no es muy razonable, y esto pues se ha decidido separar. Ahora mismo va a haber tarifa diferenciada para uso doméstico y para uso no doméstico. Tanto la necesidad de la revisión de tarifa como la estructura tarifaria propuesta se han llevado a la aprobación o validación por parte de la Comisión de Precios de la Junta de Extremadura, y ha habido una aprobación por parte de este organismo, y por lo tanto pues la tarifa va a comenzar a entrar en funcionamiento a partir del 1 de julio, como he dicho anteriormente. Si os parece, dejo ahora también al alcalde, y después, si hay cualquier pregunta, pues... Bien, pues muy buenos días. Gracias a David, responsable de la empresa Acciona, por también desplazarse hoy aquí a Villafranca para dar la visión de la empresa, que en este caso es la concesionaria la que nos presta el servicio de agua en Villafranca. Y como decía, es la empresa Acciona quien lleva este servicio desde el año concretamente 2013, pero no obstante el responsable último de este servicio es el propio Ayuntamiento, independientemente de que ahora, insisto, lo esté haciendo Acciona, y por eso consideraba importante que estuviese yo hoy aquí y yo también diese las explicaciones oportunas para aportar toda la información disponible y contar la gestión realizada, como bien ha apuntado anteriormente la propia empresa. Hay que decir que, si bien desde el año 2019 Acciona viene reclamando una compensación por incrementos no previsibles en sus costes de gestión, no es menos cierto que los servicios técnicos de este ayuntamiento no depuraron responsabilidad alguna en la administración en esos incrementos, entendiéndose por tanto que no se vulneraba concretamente el artículo 11
del capítulo 3 de los pliegos con el que su día ganaba Acciona esta adjudicación, básicamente que esos costes no superaban un 10% de la explotación. Por tanto, se entendía que cualquier subida por debajo de ese 10% tenía que ser la propia empresa la que lo asumiese. Por ello, no se accedió en su momento a esta petición de la empresa, desistiendo también a su vez de iniciar litigio alguno con este ayuntamiento. Pero la cosa cambió en el 2022. Y concretamente el 30 de diciembre se publica ya en el Boletín Oficial de la provincia la aprobación definitiva de esas nuevas tarifas que apuntaba antes la empresa. Concretamente, Acciona compraba el agua en 2022 a 0,27 céntimos y a partir de ese enero de 2023 pasó de hecho a comprarla a 0,49 céntimos, lo que suponía un incremento del 75%. Se inicia en ese momento las conversaciones políticas, hablo de inicio del 2023, con este ayuntamiento para que ahora sí se compense a la empresa por superar ese 10% en el incremento de costes y que por contrato correspondería en este caso al ayuntamiento pues abordar o indemnizar de alguna manera. Insisto, así lo deja por escrito la propia empresa en el 11 de mayo del 2023. Basándose en datos de consumo del año anterior, se pudo hacer una estimación inicial que varió bastante poco de la cantidad final a compensar. Hablamos de 268.326,73 euros por la anualidad del 2023. Es evidente que quien habla no estaba al frente de este ayuntamiento cuando se inició este problema, pero sí he tenido claro desde el minuto 1 cómo íbamos a arreglar el mismo. En los presupuestos del 2023, que no gestionamos el equipo de gobierno actual, no había cantidad alguna para compensar esta deuda y tampoco se planteó con la empresa la subida de la cuota del servicio. Básicamente se mantuvo en un stand-by o no se hizo nada. Y en 2024, cuando ya este equipo de gobierno inició conversaciones para solucionar la problemática, porque de lo contrario, cada año el ayuntamiento contraería una deuda con Acciona por importe similar al del 2023, es decir, de unos 270.000 euros. Es evidente que este hecho no es sostenible. A día de hoy, el ayuntamiento tiene prevista la liquidación de la deuda de 2023 y 2024. Hablamos aproximadamente de unos 590.000 euros y que es un coste que ya asume el ayuntamiento, que no se va a repercutir ahora como cuota extraordinaria o algo parecido a los ciudadanos. Y digo aproximadamente 590.000 euros porque bueno, pues el servicio de intervención del ayuntamiento aún siguen depurando pues si esa cantidad es exacta o es algo menor. Pero es evidente que no podemos hacernos trampas a nosotros mismos. Por ello, para las siguientes anualidades, como bien ha dicho el responsable de Acciona, ya a partir del siguiente trimestre, se hace necesario distribuir este incremento de coste entre los consumidores finales. No tiene sentido que con el dinero público, que al final sale todo de donde mismo, el de todos nosotros, estemos financiando a grandes consumidores de agua de nuestro municipio, por ejemplo, la industria. Así que, teniendo en cuenta que Acciona tiene razón en las cantidades que reclama, la capacidad que tiene este ayuntamiento es ser justo en la redistribución de esos costes. Y lo hemos tenido también claro. Pagará más quien más consuma. Esta cantidad es la equivalente, por ejemplo, hablo de los 590.000 euros, a el presupuesto de deporte o el de cementerio juntos. Quiere decirse que es absolutamente insostenible mantener estas deudas anualmente. Por tanto, la factura del agua, que ya sabemos y como bien ha aportado, es distinta en función de si es un domicilio o es una empresa, pasará a tener unas subidas que voy a detallar también por tramo. Tengo que aclarar que hay una cuota fija, se paga una cuota fija que obedece básicamente al alquiler y el mantenimiento de los contadores, y después hay una variable que obedece al agua que uno consume. Es decir, que seas un domicilio o seas una empresa, hay 4 tramos de consumo. El primero corresponde al de menor consumo y el cuarto al que más. Concretamente,
Los 4 tramos de consumo que se tienen establecidos es el tramo 1 de 0 a 10 metros cúbicos, el tramo 2 de 11 metros cúbicos a 30, el tramo 3 de 31 a 50 y el tramo 4 de más de 50 metros cúbicos. La actualización de las tarifas quedarían de la siguiente manera. A todas las familias, en este caso, indistintamente del tramo, se le sube 3 euros al trimestre por la cuota fija, es decir, por el mantenimiento de ese contador. Y después, sí, ya entramos en quién consume y cuánto consume. Por ejemplo, para el tramo 1, los que van de 0 a 10 metros cúbicos, las familias o empresas que estén en este tramo básicamente no van a haber incrementado su factura. Es decir, tendrán ese euro al mes por el contador, pero 0 euros por incremento del consumo. Para el tramo 2, es decir, de 11 a 30 metros cúbicos, las familias o empresas que estén en este tramo verán una subida en céntimos de 16 céntimos el metro cúbico. Los 10 primeros metros cúbicos, evidentemente, estarían exentos. El tramo 3, de 31 a 50 metros cúbicos, en este tramo están principalmente empresas y también una minoría de familias, y subirá 39 céntimos el metro cúbico. Y en el tramo 4, más de 50 metros cúbicos de consumo, este tramo principalmente están las grandes empresas y la industria, y subirá 70 céntimos el metro cúbico. Aquí hay que aportar un dato que es absolutamente clave para entender por qué la subida se hace de esta manera y no de otra. Y es que el 70% de los suministros eléctricos, de agua, en los suministros domésticos, las familias, el 70% de las familias están o en el tramo 1 o en el tramo 2. Es decir, que se van a ver una subida de entre 1 euro en el menor de los casos o 2,1 euros en el que más al mes. Dicho esto, y puedo hacer un pequeño, digamos, una fotografía final de esa subida, ya hablando quizás por trimestre, que como nos vienen los recibos. Por ejemplo, para esas familias que están en el tramo 1 y 2, pues en el trimestre será una subida de entre 3 euros y 6,26 euros. Para los que están en el tramo 3, la subida puede llegar hasta 14,20 euros al trimestre, y para los que están en el tramo 4, es decir, los grandes consumidores, la subida puede ser de hasta 21,45 euros por trimestre. Hay que decir que esta propuesta económica ha ido a la Comisión de Precios de la Junta de Extremadura. Es decir, la empresa, bajo el estudio económico que hace, y este ayuntamiento, con la redistribución que por tramos, manda ese estudio a la Comisión de Precios. Y en la Comisión de Precios de la Junta de Extremadura, con sus técnicos, sindicatos, organizaciones de empresarios, consumidores, etcétera, han dicho que efectivamente es adecuada y oportuna estas nuevas tarifas, porque es imprescindible el sostenimiento del servicio, y asegura que estas subidas no van al balance de beneficios de la empresa, que es, digamos, lo que alguien podría pensar. Acciona viene a subir para ganar más. Nada más de la realidad. Esta propia Comisión de Precios, insisto, de la propia Junta de Extremadura, pues ha dicho que efectivamente es una subida justa y perfectamente razonada, con lo cual digamos que tenemos la mayor garantía de que lo que estamos haciendo es justo. Y en resumen, me gustaría insistir en que el ayuntamiento, esos 590.000 euros de 2023 y 2024 lo va a liquidar con Acciona, sin ningún tipo de recargo, digamos, a la familia, que en adelante la subida del coste del servicio se repercutirá en los consumidores finales, bajo el principio, insisto, de quien más consume, más paga. Y, insisto, estas subidas están validadas por la Comisión de Precios de la Junta de Extremadura, lo que garantiza que es una subida justa, que es necesaria para la sostenibilidad del servicio, es que, en definitiva, no van ni mucho menos a aumentar el beneficio neto de la empresa concesionaria. Nada más, quedo a disposición para resolver cualquier duda.
¿El tramo 2 cuánto subiría? El tramo 2 subiría entre 1 euro y 2,1 al mes. Si quieres que te lo diga por trimestre, estaríamos hablando de entre 3 euros al trimestre y 6,26. ¿Vale? Sería en céntimos, 0,16 céntimos el metro cúbico. ¿Y el tercer tramo? Y el tercer tramo subirá por trimestre 14,20 euros en céntimos, 0,39 por metro cúbico. Sí, una cosa habéis comentado, si no me falla de la memoria, de que hasta el 2022 Acciona compraba el agua a 0,22 o 0,27. 27. Y a partir del 1 de enero del 23 se paga 49. 0,49. ¿A qué se debe esa subida tan brutal del costo del agua para vosotros, para la ciudad? Bueno, nosotros le compramos el agua a la Mancomunidad de los Molinos y la Mancomunidad de los Molinos, que es soberana, pues decidió modificar sus precios. Ni más ni menos. ¿Así? Sí. Sin más. Bueno, tienen su... Obedeció básicamente en su momento porque hubo un coste energético importante, si recordáis la famosa subida de la luz, y después obedeció también a determinadas infraestructuras que cuando no teníamos el pantano lleno también hubo que abordar y que al final también repercute en el coste de traída del agua desde los molinos hasta aquí. Y otro lado pasado, esos 590.000 euros que va a poner el ayuntamiento a Acciona, que es del año 23, del año 24 y del 25 de lo que va de año. También. Incluido esa parte. Ese medio año. Sí, ese medio año. Ese es el costo de la subida que refleja esa es la diferencia. La diferencia que va a pagar el ayuntamiento. Porque con lo que Acciona recauda por el agua que nos sirve en nuestras casas, digamos que no es suficiente para hacer sostenible el servicio, es decir, lo está cobrando a un precio de 2022 y no al precio del 2023. ¿Qué está pagando el ayuntamiento? La diferencia entre ese 0,27 inicial y el 0,49. Esa es la diferencia que está pagando el ayuntamiento, en tanto en cuanto hemos sido capaces de abordar una solución con Acciona y depurar exactamente cuánto es esa diferencia por encima del 10% al que se acoge la empresa legítimamente, porque así por contrato estaba establecido desde el 2013 y evidentemente este desfase del 2023 y 2024, desde el principio del 2025, va a quedar resuelto, pero lo que parece razonable que en adelante sean los consumidores de agua los que, bueno, de alguna manera podamos correr, porque yo también soy consumidor, pues con esa diferencia para ajustar el coste real del servicio tal cual lo plantea con las tarifas de Acciona. Pero por aclarar que la gente lo tenga claro, que ese coste, eso que va a pagar el ayuntamiento, es lo que ha consumido Villafranca, la parte proporcional que no hemos pagado a los usuarios, que ha consumido Villafranca entre el 23, el 24 y lo que va a 25. Correcto. Había una opción que era repercutir los 590.000 euros sobre todos los consumidores y quedamos en paz, o asumirlo el ayuntamiento con presupuesto propio y en adelante que los usuarios, en función de su consumo, pues paguen. Como bien ha dicho la empresa, y hemos tenido nosotros perfectamente claro, porque ha sido, digamos, el criterio político, esto, quien más consuma, más debe pagar. Evidentemente, los que sean, digamos, más generosos o más cuidadosos, si me permitís esa expresión, en el consumo del agua, prácticamente no van a haber incrementado más que el euro del contador por la cuota fija. ¿Esa cantidad está contemplada en los presupuestos? ¿Hay alguna partida especial? Sí, nosotros contemplamos una partida presupuestaria en 2023 y, bueno, pues eso entendemos que lo que nosotros tenemos que pagarle a Acciona, a su vez Acciona tiene pendiente también la tarifa de depuración a este ayuntamiento, digamos que con lo que habíamos presupuestado en 2023 podríamos compensar estas dos anualidades y media.
23 y 24 y parte del 25. Quiero decir que con lo que hemos reservado en 2024, más teniendo en cuenta lo que nos debe también a nosotros Acciona por la tarifa de depuración, quedamos, digamos, liquidado la deuda de 23-24 y este primer semestre del 25. Gracias.